Hola, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy es 19 de agosto de 2017. Hoy un poquito más pronto de lo normal, pero bueno, es una hora estupenda. Hoy, capítulo 42 del podcast. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de routers sobre GNU Linux. Yo os traigo tres opciones bastante interesantes. Os traigo hoy BIOS, Vyatta, Quagga y Router OS de MikroTik. Yo creo que son las tres opciones que hay ahora mismo mayoritarias, ¿vale? En temas de software sobre Linux, software de routing sobre Linux. A ver, software de routing completo, ¿vale? O sea, siempre podemos hacer un routing en Linux, pero bueno, para hacerlo un poco más sofisticado, estas son las tres opciones principales: Vyatta, Quagga y Router OS. Bueno, ¿qué tal el verano? Bien, ¿no? Ya se acaba, ¿eh? Pero bueno, voy a ir empezando, ¿vale? Hoy vamos a empezar un poquito más con ritmo, porque tenemos bastantes temas por delante y no me gustaría irme de tiempo, ¿vale? Bueno, antes de nada, recordaros que el próximo día 3 de diciembre a las... ¿Qué hora era? A las 3 de la tarde tenemos el maratón Linuxero. A mí me tocará a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Y a partir de ahí estaremos hasta altas horas de la madrugada, en directo en maratón Linuxero. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Murdoch. Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero. Bueno, pues esta era un corte de presentación del maratón. Y vamos a ir empezando. Vamos a empezar por la primera opción, Vyatta. Vyatta, la versión de software libre, ¿vale? Que se llama BIOS, VYOS. La página web es biosvyos.io. Ahí podéis descargar el software, el código fuente si queréis, y podéis también descargar las ISOs o, bueno, tenéis varias opciones. Luego además tenéis unos vídeos con unos tutoriales, pero bueno, de las tres opciones que os presento hoy, ¿vale? BIOS, Quagga y Router OS, creo que la más interesante puede ser esta ahora mismo. La más interesante en la parte de routing, ojo, parte de CPD. Pero también os digo que es la menos utilizada. ¿Y por qué? ¿Por qué es la menos utilizada? Porque en vez de utilizar sintaxis Cisco, utiliza una sintaxis similar a la de Juniper. Ya sabéis, Juniper es siempre verbo más parámetros. Pues utiliza una sintaxis tipo Juniper, es igual que Juniper, muy parecido. Y eso hace que no... Yo creo que eso ayuda fuertemente en que no sea la más utilizada. Porque la gente está muy acostumbrada o a botoncitos tipo MikroTik o a configuraciones tipo Cisco.
Entonces, en cuanto de Cisco nos pasamos a Juniper, aquí yo creo que ya hay un cierto rechazo por parte de la gente. Simplemente por la curva de aprendizaje, ¿vale? No es complicado aprender a manejar un Juniper, un Viyata, ¿vale? Pero sí que requiere un mínimo de esfuerzo, sobre todo para todos aquellos que nunca hayáis trabajado con Juniper, ¿vale? Juniper vais a poder ver, o en Viyata, un poco la configuración, y la característica principal es que cuando vosotros hacéis un show de la configuración, vais a ver que la configuración está indizada, está en columnas, como si fuera un código en Python, pero con llaves, o sea, como si fuera C, básicamente. Efectivamente, sí, mejor C. Python no tiene llaves. Pues es como si estuvierais leyendo un código en C, con sus llaves de abrir, cerrar, que ojo, luego no tenéis por qué escribirlas por la propia estructura de la introducción de comandos en Junos, en Juniper, o aquí, en BIOS, en Viyata. Vale. Eso, una vez hecho esta pequeña introducción a Viyata, deciros que, bueno, soporta pues un montón de protocolos, ¿vale? Y tiene cosas ya integradas como, bueno, puede ser toda la parte de OpenVPN, de DHCP, etcétera. Por ejemplo, DHCP en Quagga tendríais que hacerlo desde el Linux, no desde el software. Bueno, es una opción muy interesante. Viyata tiene muchos años ya que sí que existe este software. Lo conozco desde hace, pues no sé, 10, 12 años o quizás más. Al principio no era tan interesante como lo es ahora, ¿vale? O sea que yo os recomiendo que le dediquéis un ratito a entrar en BIOS, vyos.io, que lo bajéis y que juguéis con ello. Muy, muy, muy interesante. Sobre todo en entornos de data center, de CPD. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿cómo funciona la configuración de esto? Vosotros sabéis que en Cisco tú agarras SSH, bueno, entras, enable, config-t, configure interface, tal, y agarras y dices interface Ethernet 1, IP address tal, intro, y lo vas configurando así. Aquí es parecido, ¿vale? Vosotros tenéis que entrar en un modo de configuración, configuration, y luego, por ejemplo, ¿cómo le podéis decir a una interfaz, yo qué sé, que coja dirección IP por DHCP? Pues empezáis con el verbo set y luego los parámetros, interfaces, Ethernet, Ethernet 0, por ejemplo, y decís address, la dirección IP, DHCP. La coges por DHCP. Si os fijáis, la estructura es bastante lógica y está muy bien estructurada. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, por desgracia, la gente está muy acostumbrada a Cisco y muy poco a Juniper. Quizás porque Juniper está en otra liga, ¿vale? Juniper está en la parte de los proveedores de servicios ya de un tamaño importante. Cualquiera no puede tener un Juniper porque los costes de estos equipos son muy altos. Pero cualquiera sí que puede tener un Viyata, un BIOS funcionando. Así que ahí os lo dejo. Ya sabemos cómo configurar interface o set interfaces, Ethernet, Ethernet 0, address, y le ponéis la IP o ponéis DHCP o lo que sea. ¿Cómo podemos ver esa configuración? Pues igual, con un verbo. ¿Cuál es el verbo? Show. Show y luego lo queréis ver. En este caso, show interfaces Ethernet. Y te va a poner todos los interfaces Ethernet que hay y las configuraciones, los niveles, los vamos a poder ver dentro de la llave que corresponde. Podemos ir avanzando en la estructura del árbol y nos saldrán más concreta la configuración. Vale. Pero esto, por ejemplo, en el caso que hemos puesto antes, que le hemos dicho que coja la dirección por DHCP, no vamos a ver la IP. Es como en Cisco, hemos hecho un show run. ¿Vale? Show run es un show interfaces Ethernet, sería un show run y la parte de los interfaces. Vale, entonces, ¿cómo
hacemos el Show IP Interface Brief de Cisco, Show IP Interface Brief, por ejemplo. Pues aquí, primero verbo. ¿El verbo cuál es? Run, y ahora los parámetros Show Interface Ethernet. Y entonces le estamos diciendo que ejecute esto y que nos muestre los interfaces. Ahí es donde vamos a ver, pues yo que sé, la descripción si le hemos puesto, la IP si tiene, ese tipo de cosas. Hay que acostumbrarse, si no estáis acostumbrados, al mundo Viata, al mundo Juniper en general, al mundo Junos, pero no es complicado y veréis que al final es bastante intuitivo, ¿vale? Simplemente cambiar un poco la forma de pensar. Realmente esto es más intuitivo que Cisco, pero bueno, estamos todos más acostumbrados a Cisco porque es lo mayoritario. Luego, una característica brutal de Viata, que es magnífica, imprescindible. Commit. Tú configuras y hasta que no le das commit no se aplica la configuración. En Cisco la configuración es destructiva, por así decirlo. O sea, tú le pones IP address la que sea, le das al intro y se aplica. Aquí no, tú aquí le dices, esta es la dirección IP, le haces un set interface, Ethernet, tal, address, tal, le das al intro y hasta que no hagas commit no se aplica. ¿Vale? Recordad, si no hacéis commit no se aplica. Vale. Y luego, por supuesto, tenéis el rollback. Tirar para atrás es... ¡Uy! La he liado parda. Pues tiro para atrás. Y deshaces la configuración que hayas puesto. Una maravilla, ¿vale? Es cuestión de acostumbrarse. Nada más. A ver. Bueno, tiene muchísimas cosas, BIOS, que tampoco vamos a hablar de todas, pero voy a hablaros de solo de una en concreto, que a mí me parece muy interesante y que no soporta ni Quagga ni RouterOS, ¿vale? Que es VXLAN, VXLAN, Virtual Extensible LAN. Bueno, ¿esto qué es? Esto realmente es un tipo de encapsulación, de tunelado, ¿vale? De MAC sobre UDP. Es decir, al final lo que hacemos es meter la trama Ethernet dentro de un túnel y la traspasamos a través de una red de nivel 3. ¿Esto para qué sirve? Pues mirad, yo tengo en un lado, en un router que está en Sebastopol, la VLAN 100 del cliente, no sé, Telefónica. Bueno, el cliente Ferreterías Pepe. Y Ferreterías Pepe tiene también su VLAN 100 en Madrid. Y también le configuro la VLAN 100. Vale, pues con un VXLAN puedo unir esas dos VLANs 100 y hacer que sea única. De forma que tanto en Sebastopol como en Madrid vamos a estar dentro de la misma red. Esto es muy interesante, sobre todo, ya os digo, en entorno de CPD y en entorno de virtualización. Yo puedo tener varios pods separados de virtualización con el hipervisor que os dé la gana y utilizar VXLAN para hacer estas extensiones de red. A mí me parece muy interesante. Todavía no es un estándar, vale, pero lo tenéis definido en la RFC 7348. Luego tenéis otra para la parte de BGP, para el transporte. Bueno, pero vamos, ahí tenéis un poco. Es un tema de tunelizado de nivel 2 sobre UDP, o sea, sobre una red IP. Esto... A ver, si ya me conocéis y me habéis oído hablar alguna vez de cosas de estas, sabréis que a mí me gustan mucho las redes de nivel 3. Las redes de nivel 2 no me gustan tanto y yo soy de esos locos partidarios de llevar el nivel 3 dentro del CPD hasta donde sea posible. ¿Vale? Hay quien le parece una burrada, hay quien no. ¿Vale? Hay opciones. Y siempre intento buscar opciones para matar al enemigo del pueblo, al Spanning Tree. Pero bueno. Luego VXLAN tiene otras cosas. Por ejemplo,
la numeración que podemos utilizar, el direccionamiento en VLAN, son 12 bits, que son 4096 VLANs. No podemos tener más. Y creerme si os digo que no es tan descabellado que nos quedemos sin ellas. Se pueden acabar. Con VXLAN tenemos 24 bits, con lo cual tendríamos 16 millones de LANs virtuales, extensibles, de estas, de VXLANs. Esto a nivel práctico en la mayoría de los proveedores, todos los que no seáis ni Google, ni Facebook, ni cosas así, significa que no se os van a acabar las VLANs nunca. Así que bueno, es otra opción a tener en cuenta. Y luego en VXLAN tenemos opción de utilizar un multipath, es decir, de matar al Spanning Tree caca. Bueno, y claro, obviamente, si la Mac la tenemos encapsulada, no tenemos que hacer una RP del destino, con lo cual el escalado del nivel 2 de ese dominio de broadcast es muchísimo más grande. Podemos escalar muchísimo más las redes, ¿vale? Pero bueno, esto ya son cosas que, ya os digo, esta es una de las características que tiene BIOS, VYOS, Viata, ¿vale? Esta distribución que podéis bajar y que a mí me parece muy, muy, muy interesante, ¿vale? Todo el tema me parece muy interesante cómo lo hace. Y bueno, está un poco pasado ya lo del VXLAN. No es nada nuevo, pero lo que sí que es interesante es hacerlo con software de este estilo, ¿vale? Bueno, no os voy a contar mucho más ya de BIOS, porque no, nos vamos de tiempo. Bueno, más cositas. El siguiente router, BIOS, Viata. El siguiente sería Quagga. Quagga, bueno, es uno que realmente está proponiendo mucho Google, con el famoso Open Source Routing. Bueno, Quagga es un software que fue un spin-off un fork de Zebra en su momento. Pero bueno, se instala en cualquier distribución. Quagga, ¿qué tiene Quagga? Bueno, pues Quagga lo que tiene es un conjunto de demonios de protocolos de routing, OSPF, BGP, RIP, RIPNG, ¿vale? ISIS. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto se instala en una máquina Linux y Quagga hace el routing. Solo routing. Es un router puro. Por ejemplo, esto de VXLAN, pues no tendría ningún sentido que lo hiciera un Quagga. Quagga solamente corre protocolos de routing. Si queréis tener un proxy RP, por ejemplo, pues tampoco podéis utilizar un Quagga. Lo tendréis que hacer en el Linux. Cosas importantes cuando instaléis un Quagga es, permitir el bit del IP forwarding, ¿vale? De esto escribí un post en eduardocollado.com que se llama instalación de Quagga en Debian y ahí tenéis las instrucciones. Es muy importante que tengáis habilitado el forwarding, porque si no tenéis habilitado el IP forwarding e instaláis un router, ya veréis que vais a enrutar. El tráfico va a entrar por una interfaz y no va a salir por otro. Vale. Luego, Quagga por defecto también viene con unas configuraciones de demo. Pero bueno, si no las tuviera, da igual, las buscáis en internet y las encontráis. ¿Y qué es lo que tiene Quagga que le hace tan especial si es solamente un protocolo de routing? Bueno, pues mirad, un conjunto de protocolos, de demonios de protocolos. Pues Quagga tiene una cosa muy, muy, muy especial que es su facilidad de uso. Es directo. Cualquiera que se dedique a esto tiene una cierta experiencia con Cisco. Cualquiera, es iOS, el sistema operativo de Cisco, la forma de escribir los comandos, de funcionar con Cisco, podemos decir que es el estándar, ¿vale? Es lo que todo el mundo aprende. Bueno, pues Quagga funciona exactamente igual. Es igual, vamos, las diferencias son cosméticas.
Es muy, muy, muy parecido. Con lo cual, la curva de aprendizaje es 0. No tenéis el problema que tenéis en BIOS. En BIOS tenéis que acostumbraros a usar Juniper. Y lo que sí que os digo es que el 99% de la gente que sabe Junos, sabe utilizar un Viata o un Juniper, sabe usar Cisco. Sin embargo, al revés, no. El porcentaje de gente que sabe de Cisco y que también sabe Quagga es mucho más bajo, ¿vale? Digo Quagga, Juniper o Viata. Es muchísimo más bajo. Con lo cual, la curva de aprendizaje es directa. ¿Diferencias? Pues mirar, en vez de entrar en la consola y ya poder escribir comandos, como en Viata o como en MikroTik, aquí no. Aquí cada demonio tiene un puerto de acceso. Por ejemplo, el Zebra, el protocolo de control, es el 2601, RIP el 2602, el 2603 RIP con IPv6, OSPF el 2604, el 2605 BGP, el 2606 es OSPF con IP versión 6. Es decir, tenéis varias formas de entrar. Y luego tenéis un comando que es el VTISH, en el que podéis ver toda la configuración junta. Porque claro, si vosotros le hacéis un SSH o os conectáis un telnet al puerto de BGP, vais a ver la parte de BGP, pero no vais a ver la parte de OSPF. Sin embargo, con VTISH vais a poder ver la configuración completa. Que es, ya os digo, exactamente igual que en Cisco. Bueno, pues tampoco os voy a meter mucho rollo con Quagga. Ha sido durante mucho tiempo mi favorito. De hecho, mi proyecto de fin de carrera fue sobre Quagga. Utilicé Quagga sobre varias distribuciones de Linux y sobre FreeBSD y monté una maqueta. Y bueno, encantado. Quedó muy bien la presentación del proyecto fin de carrera. Y bueno, estuvo muy bien. O sea, ha sido mi única matrícula de honor, o sea que no puedo estar descontento. Bueno, y vamos a pasar al siguiente. El siguiente ya no es software libre. No. Funciona sobre GNU Linux, pero no es software libre, ¿vale? Pero bueno, como el capítulo de hoy se llama Router sobre GNU Linux, este entra perfectamente. MikroTik. MikroTik no utiliza ni la estructura de comandos de Juniper ni la de Cisco. Utiliza una propia. Y es una distribución, para mi gusto, bastante avanzada. Y puedes utilizarlo en software sobre una máquina exactamente igual que Quagga o que BIOS. O puedes utilizarlo con uno de sus hardwares. MikroTik, pues bueno, pues tiene en routers, tiene unos cuantos routers muy interesantes. Tiene unos cuantos switches que, bueno, no sé si habrán mejorado. La última vez que usé uno era una porquería, así de claro. Y luego tienen unos equipos de radio, que bueno, yo no me dedico a la radio, pero bueno, por ahí parece ser que la gente está encantada y que funcionan bastante bien. Yo solamente voy a hablar de la parte de routing, ¿vale? En routers tienen los CCRs, que se llaman, son unos routers que tienen con una docena de puertos, con puertos de 10G o con, bueno, muy interesantes. ¿Y qué hacen? Pues hacen todo lo que hace Quagga y alguna cosa más. ¿Cómo qué? Pues temas de túneles, temas de, bueno, de cualquier cosa. Pero en la parte de routing, que es la que nos llama, el funcionamiento es muy bueno, muy bueno. Y por ejemplo, en el ejemplo que hemos dicho antes de poner un proxy RP en un Quagga, que es un dolor, porque lo tienes que hacer directamente en el sistema. O por ejemplo, si en un Quagga necesitas poner un firewall, pues tienes que utilizar iptables. Obviamente los puristas os dirán que un firewall es un firewall y que un router es un router. Pero bueno, hay muchas veces que corremos un router con alguna capacidad de firewalling. En Cisco tenemos los access list y muchas veces se utilizan para eso. O sea, que nadie se haga líos. Bueno, pues MikroTik tiene un menú web muy,
muy, muy intuitivo. Tiene un software de acceso que está muy bien. Problema, funciona en Windows. Los que no usamos Windows estamos castigados. Pero bueno, la web es exactamente igual, ¿vale? Y luego tiene una interfaz de comandos que está bastante bien, pero no tienes la agilidad que tienes con la web. Ojo que esto no tiene que ser así para todos. En Cisco, por ejemplo, con el interfaz web no tienes la agilidad que tienes con la consola. De hecho, en Cisco, por defecto, en la interfaz web, la mayoría de la gente lo suele deshabilitar. Porque es que no es práctico, para nada. Sin embargo, MikroTik está muy, muy bien hecho. MikroTik, a diferencia de los demás, es una empresa privada, no es una comunidad, es una empresa que está en Letonia, ¿vale? O sea, es un software de un país báltico, o sea, es bastante extraño, pero es una maravilla. Con esto, ¿qué podéis correr? Pues OSPF, BGP, etcétera. Y luego podéis hacer varias cosas. Pero, por ejemplo, no podéis utilizar VXLAN. Otra cosa es, por ejemplo, el funcionamiento de VLANs, de VLANs, que sí que podríais correrlas también en Viata. Y aquí es bastante cómodo. Los dos no es complicado, es bastante sencillito. Sin embargo, en Quagga tendríais que configurar las VLANs directamente en el Linux, ¿vale? Viata es más parecido a MikroTik en cuanto a funcionalidades y Quagga está centrado solo y exclusivamente en routing, solo. Bueno, y en MikroTik lo que tenéis es dos opciones para ejecutar en máquinas Linux. Que eso es lo que a vosotros os interesa. Bueno, hay una que son máquinas virtuales, ¿vale? Y lo podéis instalar en un X... Bueno, es una ISO, ¿vale? No puedo decir máquina virtual. Realmente lo puedes instalar en un hardware, que sería la distribución del x86, y luego tienes la de CHR. El CHR es el Core Hosted Router o Cloud Hosted Router, creo que es. Y es una máquina que puedes instalar en un VMware, en un KVM, en lo que tú quieras, ¿vale? Y bueno, tiene un funcionamiento perfecto y está perfectamente adaptado para correr en esos hipervisores. Es de pago, pero no sé si son 20 o por ahí euros. O sea, es nada. Si lo vais a utilizar para un entorno en producción, el coste es nada, despreciable. O sea, lo podéis utilizar sin problemas y es muy, muy, muy estable. Y luego la licencia la podéis intercambiar entre routers cuando vosotros queráis. No hay ningún problema. Viata, o sea, BIOS y Quagga no requieren licencia, ¿vale? Pero MikroTik, por ejemplo, es muy sencillito. Pues cómo está montado y el rendimiento es francamente bueno. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy sobre routers, sobre GNU Linux, en el que hemos hablado de BIOS, Quagga y Router OS. Yo creo que podríamos profundizar un día, si queréis, en cada uno de ellos para irlos viendo. Bueno, ya me iréis contando. Pero bueno, tengo muchísimas cosas todavía en el tintero para ir soltando, ¿vale? Desde, los Hearbits que me pidieron, tengo, el otro día también. El otro día o ayer, no sé, estuvieron comentándome que hablara de Proxmox. Pues mira, puedo hablar de Proxmox, por ejemplo, esta semana o la semana que viene, que es bastante interesante. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haberos conectado. Y si os parece, nos vamos a despedir hoy con una cuña de la Maratón Linuxera. Que recordad que voy a estar el día 3 de septiembre de 4 a 5. Lo que no os he dicho es de qué voy a hablar y de qué voy a hablar. Pues voy a hablar de routing sobre Linux, de las distintas opciones que hay. Bueno,
vamos a ver qué podemos hacer con eso y lo vamos a hacer en directo. Así que, bueno, antes de nada, recordad que os podéis suscribir en iTunes, en iVoox. Bueno, en iVoox soy un poco mal, ¿vale? Porque la calidad de sonido está en 64 kilobits por segundo en vez de estar en 128. Pero bueno, yo os recomiendo que os suscribáis directamente en eduardocollado.com. ¿Pero que os gusta iVoox? Pues vale, perfecto. También lo tenéis en iTunes y lo tenéis en Spreaker. También voy metiendo a un capítulo, luego los borro. Vamos, está todo en eduardocollado.com. Luego hay un canal de Telegram chulísimo que se llama El Podcast, en el que hay ya 59 personas. Es una barbaridad. Y bueno, quiero agradeceros a todos los que estéis ahí, vuestra muestra de interés, y deciros que realmente estoy muy sorprendido por las descargas que está teniendo el podcast, mucho. Pero bueno, vamos a seguir y ya sabéis, el próximo 3 de diciembre, Maratón Linuxera. Adiós. Buenas, Linuxero. Bienvenido a otro episodio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero.